Cuando perdí a mi hermano en un accidente automovilístico, empecé a escalar para sentirme más cerca y más conectado con él, ya que para él la escalada era una pasión muy grande. Mi nombre es Bruno García y el legado es mi escalada. Yo crecí en la Ciudad de México, originario del DF en ese entonces. En el norte de la ciudad, en un lugar de clase media-baja. Somos una familia de 5 hermanos y mis papás. Y de los 5 hermanos, 3 hermanos somos de la edad. Y mis otros 2 hermanos mayores, ellos no vivían en la casa, entonces era emocionante para nosotros cada que venían a visitar, ¿no? Julia, mi hermano que falleció, fue un personaje diferente y en un sentido bueno, en un sentido de las personas que te dejan algo cuando las conoces. Vivió su vida intensamente y yo siento que de cierta forma él sentía o presentía que su vida iba a ser corta, siento. Y creo que eso lo llevó también a él a la escalada, porque la escalada es intensa, conlleva muchas emociones, muchos sentimientos. Entonces siento que de cierta forma él encontró la escalada a través de su forma de ser. Y él siempre nos invitó a escalar a los hermanos, pero yo en ese tiempo estaba en la adolescencia cuando él empezaba a escalar y en ese tiempo yo no estaba muy interesado. Me da tristeza el no haber podido escalar con él. Él falleció a los 24 años. Yo tenía 17 años en ese tiempo. En ese momento entré en shock. Yo no lo podía creer. Era como estar en una película, ¿no? Donde realmente no entiendes, no crees qué es lo que está pasando. Y fue más duro porque pues fue antes de Navidad, ¿no? De una reunión tan especial que es como celebrar a la familia, ¿no? Para mí fue muy fuerte. Yo al principio tenía mucho enojo y mucha frustración y mucha tristeza. Yo lloré mucho tiempo. Mi hermano tenía muchos amigos muy cercanos y con la tragedia, amigos suyos que escalaban nos invitaron a toda la familia a escalar para ayudarnos con el duelo de la pérdida. Ahí yo descubrí la escalada. Para mí me ayudó mucho. Yo sentí que fue una herramienta que me ayudó a salir adelante desde una situación en la que es trágica, pero que es parte de nosotros. La tristeza, la frustración, todo eso es vida también. De cierta forma, todas esas emociones te hacen sentir vivo. Y llega un punto donde puedes ser resiliente y voltearlo a un punto neutral donde logras entender que no es una pérdida, ¿no? Que es algo natural y él está aquí todavía, ¿no? De cierta forma, hay una conexión. Esa sensación siento que le da vida a él todavía, ¿no? Que él está aquí y yo siento que él está conmigo y creo que lo llevo conmigo cuando escalo.
Siento que él de alguna forma puede sentir lo que yo siento por él, ese amor, esa sensación de hermandad, de un ser querido. El legado que nos dejó mi hermano fue la escalada, que ha sido muy enriquecedora, ¿no?, en todos los aspectos para nosotros. Yo pensaría dejar como legado mi ejemplo dentro de la escalada en México, de entender que hay más cosas allá de la vida rutinaria. A través de la escalada creo que la gente puede experimentar otros estilos de vida.